Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela y voy a hacer el ejercicio 5 de la serie 5. Esta es la figura del circuito, es un amplificador operacional con puente resistivo. Este ejercicio nos pide obtener el voltaje de cada nodo y la corriente en cada rama. Para simplificar el análisis de este circuito decidimos tomar toda esta parte como el nodo C y este será el nodo E. Comenzamos analizando los nodos A y B y vemos que es un supernodo, porque son dos nodos separados únicamente por una sola fuente de voltaje. Vemos que en A la corriente I3 y la corriente I1 salen, mientras que en B la corriente I4 y la corriente I2 entran. De ahí obtenemos la siguiente ecuación, menos I3 menos I1 más I4 más I2 igual a 2 a 0. Desarrollando esta ecuación en términos del voltaje, tenemos para I3 menos el voltaje en A menos el voltaje en C entre 10K, menos la corriente I1 que es igual a voltaje en A menos voltaje en E entre 30K más la corriente en I4 que es el voltaje en C menos el voltaje en B entre 30K más la corriente en I2 que es el voltaje en E menos el voltaje en B entre 10K igualado a 0. Como sabemos que la diferencia de potencial entre las terminales de un amplificador es igual a 0, y como vemos que la entrada no inversora está conectada a tierra, su voltaje va a ser igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de la entrada inversora también va a ser igual a 0. Entonces podemos deducir que el voltaje en E es igual a 0. Después de esta deducción, simplificamos la ecuación anterior. Multiplicamos todo por 30.000 para simplificar la ecuación. Y sumamos los términos comunes. De ahí obtenemos la ecuación número 1, que es menos 4 veces el voltaje en A menos 4 veces el voltaje en B más 4 veces el voltaje en C igualado a 0. Ahora vamos a analizar el supernodo y vemos que el voltaje en A menos el voltaje en B debe ser igual a la fuente de 6 volts que hay entre ellos. Por lo tanto, tenemos una segunda ecuación que es voltaje en A menos voltaje en B igual a 6. Ahora, analizamos el nodo E y vemos que la corriente I1 que entra es igual a la corriente I2 que sale. Como sabemos que la corriente en las entradas del amplificador es igual a 0, podemos decir que I1 menos I2 es igual a 0. Desarrollando en términos de los voltajes, la corriente I1 es igual al voltaje en A menos el voltaje en E entre 30K y menos la corriente I2 que es el voltaje en E menos el voltaje en B igualado a 0. Y multiplicamos toda la ecuación por 30.000 para simplificar. Como ya sabemos que BE es igual a 0, sustituimos el valor y simplificamos la ecuación. De ahí nos queda que el voltaje en A más 3 veces el voltaje en B va a ser igual a 0 y esa va a ser nuestra ecuación número 3. Ahora, tomamos la ecuación número 2 y despejamos el voltaje en A y nos va a quedar que es igual a 6 más el voltaje en B. Sustituyendo esta ecuación 2 en la ecuación 3, obtenemos el voltaje en B, que es igual a menos 6 cuartos, o lo que es igual a menos 1.5 volts. Ahora que tenemos el voltaje en B, retomamos la ecuación número 2 y despejamos el voltaje en A y sustituimos el nuevo valor que obtuvimos para el voltaje en B. Nos queda que el voltaje en A es igual a 6 más menos 1.5. Por lo tanto, el voltaje en A va a ser igual a 4.5 volts. Retomando la ecuación número 1, la reescribimos y sustituimos los valores que ya obtuvimos anteriormente, 4.5 que corresponden al voltaje en A y menos 1.5 que corresponden al voltaje en B. De ahí obtenemos que el voltaje en C es igual a 12 cuartos, lo que es lo mismo que voltajes en C igual a 3 volts. Ahora, analizamos el nodo C, traemos de nuevo la imagen para analizar este nodo y vemos que en este nodo las corrientes I3 y las corrientes I6 entran al nodo, mientras que I4 e I7 salen del nodo.
No vamos a tomar en cuenta la corriente I5, ya que como mencionamos al principio, consideramos todo esto como un solo nodo, entonces la corriente I5 no la tomaremos en cuenta. Para la corriente en 3 tenemos el voltaje en A menos el voltaje en C entre 10K, más la corriente en 6, que es el voltaje en D menos el voltaje en C entre 30K. Para la corriente I4 tenemos menos el voltaje en C menos el voltaje en B entre 30K y menos la corriente I7, que es el voltaje en E menos el voltaje en C, perdón, entre 10K igual a 0. Multiplicamos todo por 30.000 para simplificar y obtenemos que el voltaje en D es igual a menos 3 veces el voltaje en A más 8 veces el voltaje en C menos el voltaje en B. Y como estos tres voltajes son valores ya conocidos que obtuvimos anteriormente, los sustituimos y encontramos que el voltaje en D es igual a 12 volts. Aquí tenemos el resumen de los voltajes que ya obtuvimos. Ahora, retomamos nuestra figura y obtenemos las corrientes para cada una de las ramas, porque ya conocemos los voltajes de cada uno de los nodos. Ahora, para la corriente I1, tenemos que el voltaje en A menos el voltaje en E entre 30K, sustituimos los valores y obtenemos que I1 es igual a 150 por 10 a la menos 6 amperes, lo que es igual a 150 microamperes. Para la corriente I2 tenemos el voltaje en E menos el voltaje en B entre 10K, que también nos da un resultado de 150 microamperes. Para la corriente I3 tenemos el voltaje en A menos el voltaje en C, lo cual es igual a 150 microamperes. Para la corriente I4 tenemos el voltaje en C menos el voltaje en B entre 30K igual a 150 microamperes. La corriente I5 es igual a 0, ya que todo eso lo consideramos como un mismo nodo. Ahora, para la corriente 6 tenemos el voltaje en D menos el voltaje en C entre 30K igual a 300 microamperes. Para la corriente I7 tenemos voltaje en C menos 0 porque está conectado a tierra y esto nos da un valor de 300 microamperes. Para la corriente 8 necesitamos sumar la corriente 9 y la corriente 6, que es la que se encuentra en esta parte. Por lo tanto, primero obtenemos la corriente I9, la cual es igual al voltaje en D menos 0, porque está conectado a tierra también, y esto nos da un valor de 400 microamperes. La corriente I8 es igual a la suma de las corrientes I9 y de la corriente I6. Por lo tanto, tenemos 700 microamperes. Ahora, ya que obtuvimos matemáticamente los voltajes de cada nodo y las corrientes, vamos a comprobarlo a través de esta simulación en Proteus, donde ya tenemos el circuito armado y puntas de prueba de voltaje y de corriente para cada uno de los nodos que analizamos anteriormente. Lo vamos a correr y comprobamos que obtuvimos los mismos voltajes y las mismas corrientes que en el análisis matemático. Seguido de esto, vamos a ver un video de cómo hicimos la simulación físicamente y el alambrado en nuestra protoboard. Aquí tenemos el alambrado. Del lado izquierdo tenemos los dos caimanes que irían hacia la fuente de 6 volts que conectan al nodo A con el nodo B. Y del lado derecho serían los caimanes que irían a la fuente de poder del positivo y el negativo del amplificador. Y aquí le dejo la imagen aumentada del alambrado. Y como conclusión para este proyecto, a través de un análisis matemático, obtuve la resolución para un circuito del tema de amplificadores operacionales. Obtuve la corriente de cada rama y los voltajes en cada nodo.
Para comprobar nuestras respuestas usé una simulación del software Proteus, el cual aprendimos a usar durante la clase de análisis de circuitos, al igual que matemática. Para la resolución de este circuito usé conceptos básicos vistos en la clase de análisis de circuitos, como lo es ley de Ohm, análisis de nodos y conceptos fundamentales de los amplificadores operacionales.